Hola Luis, buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo estás, Irán? Muy bien, gracias por aceptar, Luis, otra vez más apoyarnos en estas jornadas científicas que organizamos aquí en la FCB. Te pedimos una disculpa por no haberte mandado la liga con tiempo, pero qué bueno que nos pudiste hacer un espacio en tu agenda y, sí, no te preocupes. Y comunicarnos algo de lo que tú estás haciendo actualmente. Permíteme un minuto. Puede. No. Sí, y la bocina no se oye. ¿Tú nos escuchas bien, Luis? A ti sí. No sé si alguien más en la aula esté hablando, pero a ti te escucho muy bien. ¿Escuchan bien al doctor? Bueno, apague, por favor. Bueno, otra vez, gracias, muchachos, por atender esta sesión. Les presento el doctor Luis Bermúdez. Es orgullosamente egresado de la UGED. ¿Eres de la UGED, Luis? De la UGED en Durango, sí. De Durango, pero de Gómez. Gómez Palacio. De Gómez, ¿sí? Entonces, el Luis también estudió. ¿Y qué hiciste aquí con nosotros? ¿La maestría, Luis? El doctorado, ahí en la Facultad de Ciencias Biológicas. El doctorado. Entonces, mientras él cursaba su doctorado, tuvo la oportunidad de hacer una estancia en Francia, donde pues conquistó a los franceses y le ofrecieron posteriormente un postdoc y actualmente trabaja como investigador en ese país. Digamos que de alguna manera tus líneas principales, Luis, son los microbiomas y estos relacionados con diferentes patologías y el entendimiento de estos, ¿cierto, Luis? Claro. Sí. Ahorita la introducción, sí que les menciono rápidamente las líneas de investigación de mi equipo. Bueno, Luis, entonces ya para no te largas, te dejo con los estudiantes. Tenemos mínimo 30 minutos, máximo 45. Ok. Y dejamos 10 minutos para preguntas. Con lo que tú nos puedas apoyar es más que suficiente. Bueno, Gracias. ahí me haces una seña si de plano me estoy tardando y me cortamos por ahí, ¿ok? No pasa nada si nos extendemos más. Gracias. Ándale, pues. Gracias, Irán, por la invitación. Entonces, déjame comparto la pantalla. Me está haciendo una actualización. Lo que pasa es que esta plataforma no la usamos nosotros, Teams. Toma tu tiempo, Luis. Si quieres, pantalla. puedes presentar mientras. Déjame ver. ¿Es que ustedes ven ahí alguna pantalla mía o no? Sí, vemos tus diapositivas. Identificación de la primera bacteria comensal. A ver, pero yo no la veo aquí en la plataforma. No sé cómo le puedo hacer. ¿No está en formato presentación? A ver, no porque no estoy. A ver, ¿ahí la verías en presentación ya? No. No, es que se me hace que no estoy compartiendo la buena ventanilla. Es que te digo, me pone aquí presentar modo pantalla. Mira. No. A ver. Ah, ok. Ahí para poder ver en qué momento compartir. Ah, es que me está pidiendo un driver. A lo mejor no lo tiene como utilizo Mac. Ya. Es que ahí yo ya estoy poniendo en compartir mi pantalla y ahí la están viendo ustedes, pero no está en modo. No, es que no tengo acceso. O sea, bueno, cuando me pongo, vamos a ver, espérame. Si yo me pongo aquí en modo presentar pantalla, dices que no te la pone, ¿verdad? No. No. Entonces. La podemos ver así, Luis. Si no tienes inconveniente. Es que no sé si tenga alguna animación que algún estudiante me haya hecho, de repente ya no se ven bien. Sabes que a lo mejor si me conecto en la versión del internet, continuar sobre el navegador, Microsoft Teams, autorizar. A ver, ¿sabes qué? Te voy a volver a mandar otra vez mi conexión directamente del navegador, a ver si ahí Bueno. me vuelves a aceptar y a ver si ahí lo quiere aceptar, ¿ok? Ah. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, esta versión la conozco mejor. Vamos a ver.
¿Estás en el trabajo ahorita, Luis? No, ahora ya volví a casa. Es que ya son es que sabes que aquí también por eso me equivoqué, cambió la hora. Ya, Me estoy dando cuenta que en México ustedes ya no la cambian, aquí en Francia sí cambió. Entonces, cuando yo te escribí el mensaje, aquí ya. ya eran las 10:15 para mí, pero veo que en México no. Entonces es la primera vez que me pasa eso. Fíjate que ahí me la pone ya como compartir. Ah, seguridad, confidencialidad. No, ¿sabes qué? Es que por eso esto hay que hacerlo antes. Me está pidiendo que vaya a confidencialidad, seguridad. Esto sería Teams. Acceder. Es que como ustedes están registrando, me está bloqueando Mac. No me la quiere hacer. ¿Cómo? A ver. El restaurante del ecrán. Tú hiciste la maestría, el doctorado directo, Luis. Sí, como hice una tesis de licenciatura ahí en la UGED, me permitieron hacer el doctorado directo, pero fueron 5 años. O sea, es como si fueran 3 años de doctorado y 2 de maestría. Ya. ¿Lo recomiendo? En tu experiencia, ¿crees que es mejor hacer un doctorado directo a O diferencia sea, de un... si tienes la experiencia de haber hecho una tesis, o sea, un trabajo de campo, o sea, una tesis como tal, sí. Si hiciste un trabajo bibliográfico, no. Sí necesitas realmente la experiencia de laboratorio. Entonces, ahorita tengo actualmente una estudiante de Aguascalientes que entró a hacer el doctorado directo y no tiene esa experiencia de laboratorio y sí está batallando mucho la pobre chica esta. ¿Sabes qué? No, pues se me hace que... A ver, aquí está. Microsoft Teams. Ok. Pues yo ya lo tengo autorizado. Ajá, déjame ver. No sé si el doctor se refiere a lo mismo que yo estoy pensando, pero con experiencia no nada más es... eh, no nada más es hacer experimentos, sino también saberte comportar en un laboratorio, tener orden, saber llevar una bitácora. Cosas tan sencillas como llevar una bitácora a veces es muy complejo. Entonces, hay estudiantes muy brillantes, pero terminan rotulando con estrellita, estrellita, puntito, y a los 3 meses ya no saben qué quería decir estrellita, estrellita, puntito, y pierden clones súper importantes que representan muchísimo trabajo, muchísimo dinero. Entonces, es una formación totalmente integral. O sea, no nada más es meterte al laboratorio a clonar humanos y eso que todo el mundo nos imaginamos cuando queremos hacer una tesis. O sea, hay hasta pequeñas cosas tan sencillas como lavar material es importante, ¿no? Ahí estamos, Luis. Sí, disculpa porque me pidió una actualización y se reinició todo aquí en la computadora. Ya. Pero bueno, me sigue poniendo en la misma plataforma. No creo que update. Híjole, Si me pone en driver, qué instalando. A ver, pena. déjame lo instalo. Es que te digo, lo instalo, pero nada más se queda dando ahí pensando. A ver, contenido, standout, side by side, screen, ventanilla, Microsoft Teams. No, esta no es. Tú fuiste pionero, Luis, en el trabajar con lactobacilos, ¿cierto? Pues bueno, en México sí, en Francia, bueno, también en el mundo había 3 laboratorios en Francia, en Italia, en Dinamarca y un equipo en Estados Unidos que ya no trabaja actualmente. Entonces sí fuimos de los líderes aquí con la gente con la que yo estoy trabajando. ¿Qué ven? Ahorita no ven nada mío, ¿verdad? No, no, nada. Mm. Ahí nos ves tú. Yo veo sí lo que me estás poniendo tú, pero bueno, aquí tengo el WhatsApp, update. No, ¿sabes qué? Voy a volver a hacerte lo mismo que de hace rato, desconectarme y conectarme directamente al internet a ver si ya, la última intento y ya si no, no sé qué puedo hacer. ¿Ok? Vamos Ahora lo haciendo. hago. Gracias, Ándale. Luis. Estamos. ¿Alguien de ustedes ha pensado en hacer una tesis? ¿Todos? Usted no. ¿Qué quieren? Prácticas. ¿Ustedes? ¿Dónde están haciéndola? Pues en micropreparación. Hasta ahorita no hemos planteado bien. ¿Con qué doctores? Con la doctora Ruth, pero ahorita está con los que van
mandar ahorita su tesis, entonces Ah, ya. ¿Y ustedes, niños? Prácticas. ¿En dónde están? con el doctor Pablo Solana. Ay, el doctor, sí. Yo lo aprecio mucho. Si tienen oportunidad, mejor hagan una tesis, de verdad. ¿Dónde está haciendo las prácticas, joven? Todavía no las empieza. A ver, aquí estoy, Iram, otra vez. Aquí te escuchamos bien, Luis, y te vemos a ti. Sí, 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 pero ¿sabes qué? No sé qué le pasa a Teams. Acá en Francia, por eso no lo utilizamos, usamos Zoom. Y es lo que estaba comentando. Si no podrías, me pone aquí el escritorio, pero me la aparece en blanco. Ventanilla, toda la ventanilla. A ver, compartir. ¿Ahorita qué verías mío? ¿Nada? O sea, ¿no ves todavía No, nada? estoy viendo pues, tu presentación, pero no en modo presentación. Tus Ahí la, diapos. ahí la Ahí ves. Y si la pongo así, ándale, ahí ya la estoy viendo en modo presentación. y si paso, ahí pasa Ah, también. sí, ahí ya está perfectísimo. Ah, ok, bueno. Pues una disculpa ahí, ¿no? Pero por No, eso es no, a veces. te pedimos disculpas a ti porque no hicimos este ensayo primero. Ahí Ok, está. bueno. Nada más, deja ver si puedo mover la barrita, esto que me molesta. Ok. Bueno, entonces ya vamos a pasar ahora sí a la presentación. Pobres estudiantes ya deben de estar bien aburridos. Entonces, bueno, lo que les comentaba esto hace rato, ¿no? El título de la presentación, la vez pasada del año les hablé de bacterias lácticas recombinantes. Entonces, en el laboratorio también trabajamos mucho con el microbiota intestinal. Entonces, ahora decidí hablarles de la identificación de la primera bacteria comensal antiinflamatoria que la identificamos como Faecalibacterium prosnitzi mediante un análisis del microbiota intestinal de pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales, en particular la enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces, pues mi nombre es Luis Bermúdez y el equipo en el que trabajo se llama Interacciones de Bacterias Comensales y Probióticas con el huésped, y el acrónimo del equipo es Probiot, ¿no? Entonces aquí tienen una imagen del instituto, el Instituto Micalis en el campus del INRA, y les voy a pasar rápidamente unas 2 o 3 diapositivas para que vean lo que se hace en el INRA, ¿no? Y quién es el INRA. Entonces, aquí está el contenido de la plática. Pues bueno, una introducción, como les decía, general del INRA, Micalis, que es el instituto que está dentro del INRA, el equipo Probiot, y cuáles son los objetivos y las actividades que llevamos a cabo. Después les voy a hablar rápidamente una introducción general del microbiota intestinal que muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar, lo que son las IBD o las enfermedades inflamatorias intestinales. Después, cómo identificamos esta bacteria comensal que les mencionaba, Faecalibacterium prosnitzi. Y por último, terminaré con un poquito de la caracterización de los mecanismos moleculares, tanto en el huésped como en la bacteria, que son los responsables de estos efectos antiinflamatorios de la bacteria. Y terminaré mi plática con algunas conclusiones y perspectivas de este trabajo. Entonces, bueno, el INRA es el acrónimo del Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente. A partir del 2020 se nos fusionó un nuevo instituto. O sea, antes era nada más INRA sin la E. Entonces aquí miren, aquí el 1 de enero del 2020 fue la fusión entre el INRA y el Instituto Nacional de Investigación en Ciencias Tecnológicas y del Medio Ambiente, que la abreviación es IRSTA, y esto dio como resultado el INRAE. Entonces hay que saber que nuestro instituto es el primer instituto de investigación agrícola en Europa y el segundo en el mundo, y actualmente contamos con aproximadamente 2,000 investigadores como yo, algunos 1,800 estudiantes de diferentes niveles, licenciaturas, másters y doctorantes, y aproximadamente 1,000 investigadores nos visitan al año, dentro de los cuales tenemos postdoctorantes y años sabáticos, ¿no? El campus en el cual trabajo, hay que saber que el INRA es como un instituto tipo Zagarpa en México hace algunos años, cuenta con varios campus. En el campus que nosotros trabajamos se llama el campus de Juan-Josas, que es el INRA más grande. Se sitúa aproximadamente a 20 kilómetros de París, entre París y Versalles, y es el INRA más grande de todos, ¿no? Este es el que tiene 1,000 empleados.
y cada año recibimos un flujo de alrededor de 500 personas en diferentes formaciones, máster y doctorantes principalmente. Dentro de este campus tenemos 33 laboratorios de investigaciones, dentro de los cuales está el de nosotros, y nuestro trabajo se centra principalmente en el uso de microorganismos, como les comentaba, para una alimentación sana y también para ayudar a combatir algunas enfermedades en humanos y en los animales. Entonces, nuestro equipo, que está dentro del Instituto Michaelis y que, como les comentaba, el acrónimo es Probiot, por interacciones de bacterias comenciales y probióticas con el huésped, nuestros principales objetivos es el de comprender la adaptación de principalmente las bacterias lácticas que se encuentran en muchos productos fermentados como el yogur, el queso o los embutidos, y también las bacterias comensales en el tracto digestivo y sobre todo la de determinar cuáles son los efectos benéficos en salud humana y en salud animal de estos microorganismos, ¿no? También tenemos un axe muy importante de investigación que es el de analizar la respuesta del huésped debido al tránsito de estas bacterias utilizando diferentes modelos celulares y modelos animales, sobre todo ratones. Eh, También trabajamos mucho en la selección y caracterización de nuevas cepas probióticas para desarrollar nuevos productos. Y como les comentaba, el año pasado les hablé de esta área, el uso de bacterias lácticas recombinantes, que esto quiere decir microorganismos genéticamente modificados para que produzcan proteínas de interés terapéutico, como pueden ser antígenos para desarrollar vacunas, citocinas antiinflamatorias, moléculas antioxidantes o algunas hormonas. Y finalmente tenemos también, gracias a contactos con colegas gastroenterólogos y veterinarios, establecemos ensayos clínicos, tanto en humanos como animales, para estudiar el comportamiento de todas estas bacterias que les he estado mencionando, ¿no? Ya sean lácticas, bacterias comensales y algunos pocos ensayos con bacterias genéticamente modificadas, porque como son OGMs, su utilización en hombres y animales es un poquito más delicada. Bueno, las principales líneas de investigación de nuestro equipo es la genética microbiana, tanto de las bacterias comensales y las probióticas, la respuesta en el huésped debido a la consumación de estos organismos y, como les comentaba, los ensayos clínicos en humanos y animales. Y bueno, estas tres líneas de investigación están fuertemente relacionadas por nuestros estudios de bacterias probióticas y comensales con el hospedero, gracias a los modelos clínicos preclínicos, clínicos y los modelos celulares. Y trabajamos esencialmente actualmente con tres patologías, las IBD, que les voy a hablar un poco ahora de ellos, que son las enfermedades inflamatorias intestinales, el cáncer, en particular el cáncer colorectal, que es una consecuencia de una inflamación crónica a largo plazo, y también tenemos un axe de investigación muy fuerte que son las infecciones intestinales, sobre todo las parasitosis. Y como les comentaba, estudiamos en modelos celulares y animales el potencial efecto benéfico de las bacterias comensales y probióticas que identificamos, ya sean naturales o genéticamente modificadas en dichas enfermedades. Bueno, ahora un poquito rápido algunas definiciones básicas respecto al microbiota intestinal y a las enfermedades inflamatorias intestinales. Bueno, el microbiota humano, cuando la gente escucha hablar de esto, inmediatamente hace alusión al microbiota intestinal, pero bueno, hay que saber que no existe un solo microbiota, sino varios microbiotas humanos. De hecho, todos los nichos ecológicos accesibles del cuerpo humano están colonizados por microorganismos y pues así podemos tener el microbiota de la piel, el microbiota respiratorio, el microbiota del tracto urogenital y obviamente pues el que más se conoce y el que más se ha estudiado porque fue el primero que se identificó y el que nos va a interesar el día de hoy es el microbiota intestinal, ¿no? Pero bueno, incluso el pulmón que hasta hace algunos años se creía era un órgano estéril, hoy en día ya está determinado que sí posee su propio microbiota, su microbiota endógeno y nuevos datos un poquito más controversiales, todavía no se ha establecido si son contaminaciones o a qué corresponden las secuencias que se han encontrado bacterianas, pero ya se empieza a emitir la hipótesis que probablemente el cerebro, que hasta ahora se piensa que es estéril también, como se pensaba el pulmón hace algunos años, podría también poseer su propio microbiota. Entonces, bueno, el que les comentaba, el que más estudia por su complejidad es el microbiota intestinal, que está compuesto principalmente por bacterias, algunas arqueas y algunos champiñones y hongos. Entonces, bueno, en conjunto esto es lo que se le conoce como el microbiota intestinal.
Y bueno, estos son algunos fenómenos aquí que podemos ver cómo aumenta en concentración conforme se va descendiendo en el tracto digestivo. De un pH bastante ácido, hay muy poca concentración de bacteria y conforme se desciende en el colon, vamos a encontrar la mayor densidad a nivel del intestino grueso, ¿no? De 1 por 10 a la 12 CFU por gramos de materia fecal. Y ocurre el mismo fenómeno conforme se va partiendo de la parte más pegada al epitelio intestinal hacia el mucus y hasta el final la luz intestinal. También ocurre el mismo fenómeno, menor concentración de bacterias hasta encontrar una mayor concentración que va a ser donde está la materia fecal. Y bueno, ¿cuáles son las funciones del microbiota intestinal? Pues bueno, las principales son estructurales, van a participar a la proliferación y a la diferenciación del intestino epitelial, van a participar al desarrollo de las vellosidades y las criptas intestinales, tienen una función metabólica muy importante porque van a participar a la ingesta nutricional, van a ser una fuente de energía porque van a proporcionar algunas vitaminas que el cuerpo humano no puede sintetizar, algunos minerales, van a participar a la ingesta de algunos minerales y sobre todo van a producir ácidos grasos de cadena corta que, como lo van a ver más adelante, tienen una propiedad inmunomoduladora muy importante, como es el butirato, el propionato o el acetato. También tienen una función de protección, van a participar a una resistencia a la colonización. Simplemente el hecho de tener un microbiota complejo va a impedir que bacterias patógenas oportunistas lleguen y encuentren ese nicho y colonicen. Van a participar a la mejoría de la barrera intestinal, estimulando las proteínas de las uniones estrechas y finalmente tienen un rol muy importante para estimular o educar lo que sería la respuesta inmunitaria. Bueno, algunas cifras importantes, nada más para que vean lo importante del microbiota humano, la talla en comparación del carioma humano. El carioma humano cuenta con 1 por 10 a la 13 de células humanas, lo cual representa aproximadamente 23,000 genes. Y si ven aquí las cifras del microbioma humano, estamos hablando de 3 millones de genes, ¿no? Entonces, tenemos 150 veces más genes en el microbioma humano que en el propio cuerpo humano. Entonces, esto les da una idea, aquí lo pueden ver en este cubo, que es un artículo que les recomiendo que salió en Nature, donde vienen las cifras importantes del microbioma en comparación al genoma humano. Entonces, como pueden imaginarse, todos estos 3 millones de genes que no los posee el cuerpo humano, pues van a tener diferentes funciones y nos van a aportar una amplia gama de proteínas adicionales para mejorar la fisiología. Bueno, la composición principal del microbiota humano, como lo pueden ver aquí, es bastante simple a nivel filogenético, pero bastante compleja a nivel de especies, ¿no? Entonces aquí estamos hablando que del 80 al 90% del microbiota total está compuesto principalmente de dos filos, el Firmicutes en verde y el Bacteroidetes en naranja. Y dentro de los firmicutes, que son consideradas como bacterias muy benéficas, vamos a encontrar Faecalibacterium prognithi, que es de la bacteria que yo les voy a hablar un poquito más en detalle. Y tenemos otras especies menos dominantes, como son las actinobacterias, dentro de las cuales tenemos las bifidobacterias también. O las proteobacterias, donde podemos encontrar Escherichia coli. Y bueno, un término muy importante del cual vamos a hablar el día de hoy es la disbiosis intestinal. Hay disbiosis en cualquier nicho ecológico. En este caso nos va a interesar la disbiosis intestinal. ¿Y qué es una disbiosis? Pues bueno, es un desequilibrio entre las bacterias positivas, que aquí en esta gráfica las podemos ver representadas en azul, perdón, que serían los simbiontes, que van a tener funciones de estimulación en la salud del hospedero. Entonces, estas pueden ser, como les estaba comentando anteriormente, de estimular la respuesta inmunitaria, de mejorar la barrera intestinal, y tendríamos las negativas o patobiontes, que siempre van a existir en un número más reducido y van a estar siempre guardadas en un equilibrio y en una situación de desequilibrio, como por ejemplo un uso de antibióticos excesivo, pues puede conducir a una situación de disbiosis. Estas bacterias patógenas, patobiontas, van a proliferar y pues se va a encontrar el huésped con una situación de desequilibrio inmunológico y esto pues puede conllevar a varias enfermedades que se las voy a listar en algunas diapositivas más. Bueno, las principales causas de disbiosis conocidas, pues bueno, pueden ser algunos factores genéticos como mutaciones en los genes NOD2, en el ATG16L, que son genes de la autofagia, o en el IgGRM. Los hábitos alimenticios también tienen un rol muy importante, o sea, las alimentaciones grasosas, el estrés, el tabaquismo, el abuso de alcohol, la colonización temprana, el nacimiento en el hospital, si se le expone al bebé a
a un medio ambiente que va a tener bacterias patógenas en el quirófano. Eso también puede tener una colonización precoz con bacterias que no son deseables. Las prácticas medicinales, como puede ser la vacunación, el uso antibiótico, como les comentaba, excesivo, una mala higiene, todas estas pueden provocar una disbiosis y las cuales pues van a resultar en enfermedades autoinmunes con una producción de citocinas proinflamatorias o las células Treg que van a tener ese desequilibrio inmunológico que les comentaba y pues bueno, siempre van a llevar por lo general a una situación de patología. Entonces, hasta el día de hoy se conocen, les mencionaba la disbiosis intestinal, pero en muchísimas enfermedades, más allá del epitelio intestinal, se han determinado disbiosis del microbiota, enfermedades en humanos, sobre todo en modelos murinos, ¿no? Entonces, el más conocido, y porque fue la primera que se describió, fueron las IBD, y aquí vienen algunas referencias en las cuales se pueden ustedes referir para ver cuáles son las enfermedades que los estudios, perdón, que han referido esta disbiosis. En el cáncer colorectal también se ha descrito una disbiosis importante. En la diarrea asociada a los antibióticos, esto particularmente en los pacientes que tienen infecciones por Clostridium difficile, también se ha determinado una disbiosis. Comportamentales también, hay una disbiosis ya bien establecida en obesidad y en la diabetes de tipo 1 y tipo 2. En la enfermedad celíaca también hay una clara disbiosis. En las alergias, también en el autismo. Estas ya son un poquito más relacionadas al eje cerebro-intestino, que está muy de moda hoy en día. Algunas infecciones por el HIV, infecciones por el virus de la influencia y obviamente con el surgimiento del SARS-CoV-2, que es el que ocasiona el COVID, también ya se ha determinado que hay un impacto real del microbiota intestinal y una disbiosis. Entonces, bueno, el día de hoy nos vamos a focalizar en las enfermedades inflamatorias intestinales o las IBD, que es donde identificamos esa bacteria comensal antiinflamatoria, ¿no? Entonces, rápidamente una definición, pues las IBD, por Inflammatory Bowel Disease, esta es una inflamación anormal y recurrente del tracto digestivo. Aquí les pongo algunas imágenes de coloscopía y pues pueden ver aquí un enfermo de la enfermedad de Crohn, cómo se puede llegar a un daño celular y una destrucción total, en las cuales se va a reseccionar completamente el tejido dañado, ¿no? Algunas características de estas enfermedades inflamatorias intestinales, pues que son enfermedades crónicas invalidantes a vida. Como les mencionaba, son de causas multifactoriales, inmunológicas, genéticas, ambientales. Los principales síntomas pues son calambres, dolor abdominal, alteración del epitelio intestinal, como lo pueden ver aquí, causa lesiones y úlceras, una diarrea crónica, fiebre, malabsorción, una pérdida de peso importante y una anemia. Algunas cifras importantes, aquí se las pongo, pues las de Francia, que es donde yo vivo y que conozco un poquito la incidencia. Se dice que de cada 100,000 habitantes, 4 a 5 van a tener estas enfermedades inflamatorias intestinales. Hay dos tipos de enfermedades inflamatorias intestinales. La primera es la rectocolitis hemorrágica, que afecta 3 veces más a los hombres que a las mujeres. Esta es una inflamación que comienza desde el revestimiento del recto y luego gradualmente se va extendiendo hacia todo el colon sin discontinuidad, es decir, todo continuo a la inflamación. Los síntomas es principalmente sangrado rectal, hemorragia de sangre roja por el ano, diarrea, a veces esta diarrea tiene pedazos de mucosa, tiene también unos dolores abdominales muy importantes y esta sí tiene un estado general deteriorado con la pérdida de peso y el apetito. Y la segunda será la enfermedad de Crohn, que esta es una enfermedad crónica del tubo digestivo que puede afectar la totalidad o solo una de tus partes. Esto quiere decir que desde la boca hasta el ano se pueden presentar estas inflamaciones y estas son discontinuas, ¿no? Pueden tener una parte del esófago inflamada, después todo el intestino hasta el colon sano y ya en el recto volver a tener otra parte inflamada. Y esta se caracteriza porque presenta estados de remisión, es decir, que durante 1 mes, 2 meses el paciente va a estar en remisión, es decir, sin síntomas, y luego después va a tener periodos donde va a decaer su salud. Y existe una tercera que no todavía existe polémica si se clasificaría realmente como un tipo de IBD, que será la puchitis, y este término se utiliza para definir la complicación más frecuente que se utiliza cuando se hace la resección que les mostraba en la diapositiva precedente. Aquí, como ven, el intestino grueso,
Entonces aquí imagínense, toda esta parte del intestino grueso está afectada. Entonces cortamos aquí a nivel de la flecha, se va a reseccionar todo esto, entonces queda únicamente, por eso se le llama pochites, poche, este es un término de Francia que significa bolsa. Entonces se genera así a la hora de reseccionar el intestino como una pequeña bolsa. Y la puchitis es una inflamación de esta pequeña bolsa. ¿Okay? Entonces esos serían los tipos de IBD principales. Y bueno, ahora sí, de lleno entramos a la plática, lo que es la identificación de Faecalibacterium prodnitzii. Entonces, bueno, aquí está un análisis de un colega gastroenterólogo que realizó una determinación del microbiota dominante durante el periodo de inflamación intestinal en diferentes pacientes. Entonces, aquí pues, en la barra blanca van a tener la composición bacteriana a nivel de todas las bacterias que comprende el microbiota humano, el filo Bacteroidetes, el filo Firmicutes y la especie Faecalibacterium prodnitzii. Entonces, bueno, en los individuos sanos pueden ver cómo las barras blancas, pues bueno, aquí tenemos esa composición. Y aquí Miki, esta es la enfermedad inflamatoria intestinal, esta es Miki, es una abreviación en francés. Los pacientes en remisión, quiere decir que son los episodios donde ellos están completamente sanos. Y en PUSE quieren decir que son los periodos de recaída, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, lo que es importante ver, por ejemplo, esta barra negra, cómo descienden toda la composición bacteriana cuando se presenta una colitis infecciosa. Esto puede ser por un rotavirus, puede ser por Clostridium difficile. Entonces, aquí hay una baja significativa de todos los géneros bacterianos a nivel del microbiota. Y en las siguientes histogramas, lo que cabe resaltar es cómo los firmicutes en los episodios de enfermedades inflamatorias intestinales en plena recaída, como lo pueden ver aquí, tanto en remisión como en recaída sobre todo, vamos a ver una disminución de firmicutes, que es el filo que le mencionaba, de los más importantes, y sobre todo de esta especie en particular, Faecalibacterium prodnitzii, que es la barra negra, que es la que vemos la disminución más significativa. Entonces, bueno, aquí recapitulo lo que les acabo de comentar, una disminución de firmicutes, sobre todo en el microbiota de estos pacientes con la inflamación intestinal, y sobre todo una disminución de Faecalibacterium prodnitzii, que es un miembro importante, que se los había mencionado, del filo firmicutes, y esto los gastroenterólogos lo asociaron con un alto riesgo de una recurrencia posoperatoria después de una enfermedad de Crohn de tipo ileal. Entonces, lo que nuestros colegas gastroenterólogos volvieron a realizar es hacer un análisis por qPCR de las poblaciones de Faecalibacterium prodnitzii al momento de la intervención quirúrgica, esto es de la coloscopía o de la resección de la parte inflamada. Entonces, hicieron este análisis y como se pueden ver, aquí sin recidiva endoscópica, vemos que tienen unos niveles de Faecalibacterium prodnitzii, vamos a llamarles niveles basales, y aquellos pacientes que estaban en recaída, en una recidiva endoscópica, no tenían niveles de Faecalibacterium prodnitzii. 6 meses después se les volvió a hacer otro control de coloscopía y pues se volvió a confirmar esas observaciones. Aquellos pacientes que estaban en recidiva endoscópica seguían teniendo buenos niveles de Faecalibacterium, los que seguían en recaída no tenían Faecalibacterium prodnitzii. Entonces, aquí lo que se estableció por primera vez es que pues esa deficiencia de esa bacteria en particular, Faecalibacterium prodnitzii, iba a aumentar el riesgo de recidiva posoperatoria en los pacientes con la enfermedad de Crohn, que es uno de los tipos de IBD, como les mencioné, ¿no? Junto con la retocolitis hemorrágica. Entonces, bueno, ¿quién es Faecalibacterium prodnitzii? Pues bueno, es una bacteria bacilo gram positivo, como lo pueden ver así, una especie de bastón. Es un miembro del núcleo filogenético del microbiota, es miembro principal del grupo Clostridium lepton, es una bacteria que produce muchísimas cantidades de butirato, que se los comenté en un inicio, es un ácido graso, cadena corta, que tiene propiedades inmunomoduladoras muy importantes, y pequeño problema con esta bacteria es que es una bacteria anaerobia estricta, extremadamente sensible al oxígeno, lo cual dificulta muchísimo su manipulación, ¿no? Entonces, este tipo de microorganismos únicamente se pueden manipular en una cámara de anaerobiosis Freter, que es aquí como lo están viendo en esta imagen. Son unas cámaras de plástico donde se controla completamente la cantidad de oxígeno. Y bueno, aquí no tenemos absolutamente nada de oxígeno y aquí es el único medio de poder, la única manera de poder cultivar esa bacteria.
Entonces, bueno, cuando tuvimos todas esas observaciones de Faecalibacterium prognitzii en estos pacientes enfermos con la enfermedad de Crohn, nos hicimos la pregunta si esta bacteria podría tener propiedades antiinflamatorias en modelos celulares in vitro, después en modelos preclínicos, para obviamente en un futuro poderla proponer para una terapia y tratar los pacientes que tengan la enfermedad de Crohn o la rectocolitis hemorrágica, ¿no? Entonces, un primer ensayo que hicimos, utilizamos células mononucleares de sangre periférica humanas que nosotros aislamos y las pusimos en contacto con diferentes bacterias o diferentes moléculas. Entonces aquí lo que ustedes ven en el medio es el medio de cultivo que utilizamos para crecer Faecalibacterium prognitzii. Algunas otras bacterias que pusimos para comprobar que el efecto que íbamos a observar era específico de la bacteria Faecalibacterium prognitzii. Entonces aquí los resultados que cabe sobresaltar es que únicamente Faecalibacterium prognitzii en particular era la bacteria que iba a estimular los mejores niveles de interleucina 10 y a bloquear o no producir, por así decirlo, los niveles de IL-12, que son respectivamente, la IL-10 es una citocina antiinflamatoria y la IL-12 una proinflamatoria. Entonces, si hacemos un radio IL-10 entre IL-12, vemos que la que tiene el mejor perfil es Faecalibacterium, porque, por ejemplo, aquí la Lactobacillus salivarius LS33 produce buenos niveles de IL-10, pero también produce IL-12. Entonces, si hacemos aquí un radio, vemos que el radio es menos importante que nuestra bacteria Faecalibacterium prognitzii, ¿no? Entonces, estos ensayos nos permiten corroborar que Faecalibacterium prognitzii tiene una buena propiedad antiinflamatoria en células mononucleares de sangre periférica humanas. Después vimos en otro ensayo, en un modelo celular, en donde íbamos a medir la capacidad de líneas CACO2, que son intestinales epiteliales humanas, y a ver si secretaban IL-8, que es una quimoquina también proinflamatoria, y aquí, bueno, volvimos a probar diferentes bacterias o fracciones de la bacteria para determinar un poquito cuál era el metabolito activo de Faecalibacterium prognitzii, y como pueden ver en esta diapositiva, la fracción de Faecalibacterium prognitzii que mostró inhibir los niveles de IL-8 es el sobrenadante. Entonces, esto quiere decir que hay una molécula producida por Faecalibacterium prognitzii que está presente en el sobrenadante, que es la que es capaz de bloquear, bueno, al menos en este ensayo in vitro, en células CACO2, los niveles de secreción de IL-8, ¿no? Aquí, pues bueno, con los diferentes medios controles, la bacteria viva completa vemos que no tiene un efecto, la membrana de Faecalibacterium prognitzii para ver si era el exopolisacárido, el DNA o el citoplasma, y nada. El único que presentó un efecto antiinflamatorio fue el sobrenadante. Realizamos otro ensayo en modelo celular, esta vez en células CACO2 con un sistema reportero con un gen luciferasa bajo el promotor NF-kappa beta, y bueno, aquí volvemos a poner en contacto estas células CACO2 con el sobrenadante de FEPRO o la bacteria viva completa, y volvemos a observar lo mismo, es el sobrenadante de FEPRO el que va a tener un efecto inhibidor de la actividad inflamatoria de esa línea celular reportera. Entonces aquí lo vemos en esta diapositiva. Y finalmente validamos el efecto antiinflamatorio en un modelo preclínico en ratones, en los cuales induce una colitis con una inyección intrarrectal de TNBS que va a mimar de cierta manera una colitis en humanos. Entonces aquí ven una fotografía de los colon, de los ratones controles o de los ratones inflamados. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cómo un intestino grueso de un ratón no inflamado tiene un largo de aproximadamente de 10 a 12 centímetros, y una característica de la inflamación intestinal es que se va a recortar un poquito la longitud del colon cuando está inflamado. Entonces lo ven claramente aquí en la foto, ¿no? A izquierda tienen el colon de un ratón control y a la derecha el colon de un ratón inflamado, y cuando se abre este colon, pues podemos ver aquí un colon sin ninguna marca de ulceraciones o de sangre, y del otro lado, pues aquí lo que están viendo no es trazas de heces fecales, es una parte totalmente necrosada del tejido de los ratones, ¿no?
Y bueno, estos son algunos scores que utilizamos para determinar la inflamación, el score de Wallace, el score de Ameo, el largo del colon que les estoy comentando y el peso de los ratones. También el peso es un parámetro muy importante para determinar el estado el estado de salud de los ratones, perdón. Entonces aquí pueden ver, pues bueno, aquí tienen los ratones controles que no fueron inflamados, pues obviamente tienen una longitud de un colon completamente normal, las cuales se retrae cuando se le administra el DNBS, que es el agente inflamatorio. Vemos que el medio de cultivo de FEPRO no tiene efecto, el sobrenadante y la bacteria, estos dos son los que tienen tendencia a mejorar un poquito esa pérdida de la longitud del colon. El score de Wallace, pues bueno, el score de Wallace está en 0 en los ratones controles porque no hay inflamación. Los ratones inflamados pues tienen el mayor score, que estamos alrededor de 5, y conforme uno le administra los diferentes tratamientos, vemos cómo puede bajar, ¿no? Aquí el medio de cultivo que se utiliza tiene un efecto por sí solo, porque contiene diferentes moléculas que hemos determinado en el laboratorio, como las serpinas, que tienen un efecto antiinflamatorio per se. Pero pues el mayor efecto se observa con el sobrenadante de FEPRO, y bueno, es lo mismo con el score de Ameo también, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos lleva a concluir que la administración oral de Faecalibacterium promnitzi o de su sobrenadante resulta en una disminución de las colitis en un modelo murino. Entonces, bueno, todos estos resultados nos llevaron a publicar estos trabajos en el 2008 en PNAS, y este artículo es uno de los más citados en cuanto al microbiota intestinal, tiene alrededor de 4,000 citas, y fue una publicación pionera porque de ahora en adelante todos los equipos que trabajan con las disbiosis nos citan nuestro trabajo, porque fuimos los primeros en haber descrito una disbiosis intestinal en una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, hoy en día se ha demostrado un disbiosis en gente que tiene problemas de corazón, de hígado, de cerebro, de la próstata, del riñón, de los pulmones, etcétera, de tejido graso. Entonces, todos estos trabajos que describen por una primera vez una disbiosis intestinal nos citan este trabajo, ¿no? Entonces, es un trabajo pionero. Entonces, bueno, esa bacteria durante 10 años estuvimos trabajando para bien caracterizar sus efectos antiinflamatorios en diferentes modelos de ratones de inflamación. Sin embargo, los mecanismos moleculares responsables de los efectos permanecieron mucho tiempo ocultos. Entonces, hace algunos años, con una estudiante de doctorado, decidimos realizar un ensayo transcriptómico para tratar de determinar cuál era el mecanismo de acción de esta bacteria. Entonces, bueno, este es el modelo experimental que nosotros utilizamos. Usamos células HT29, que como las CACO2, son células intestinales y epiteliales humanas, que son un poquito más fácil de cultivo que las CACO2, y las pusimos en contacto con diferentes compuestos. El PBS es el control, obviamente, el medio de cultivo de la bacteria, que es el control negativo, y el sobrenadante. ¿Por qué? Porque habíamos determinado que el sobrenadante es donde teníamos el metabolito, el efector responsable del efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, se realizan etapas de coincubación en este tapiz celular, y estimulamos la inflamación con la adición de una citocina proinflamatoria, que es el TNF-alfa, y posteriormente vamos a determinar la producción de la citocina proinflamatoria, como se los mencioné anteriormente, y L8, y vemos qué es lo que resulta, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica los diferentes compuestos. El PBS, pues bueno, tenemos una producción de IL8 después de estimular con TNF-alfa del 100%, ese es nuestro parámetro inicial. Después, como les comentaba, el medio de cultivo de FEPRO tiene un ligero efecto antiinflamatorio, y después tenemos las diferentes dosis de sobrenadante de FEPRO, y como pueden observar, conforme vamos adicionando más concentración de sobrenadante, tenemos mayor inhibición de la IL8, ¿no? Entonces, nosotros tomamos arbitrariamente la concentración de 10%, se nos hizo un buen compromiso. A 10% tenemos 50% de la inhibición del efecto inflamatorio del TNF-alfa en las HT29, y bueno, este fue nuestro modelo celular para tratar de determinar el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, bueno, después de que se estableció este método, realizamos un análisis transcriptómico haciendo el mismo modelo que les acabo de mostrar, con diferentes condiciones, y recuperamos después de esta coincubación, que aproximadamente se dejan de 6 a 12 horas, la IL8, el medio de cultivo, perdón, para validar el ensayo con la dosificación de IL8, ver que todas las condiciones técnicas funcionaron, y por otro lado recuperamos las líneas celulares HT29 para hacer una extracción de RNA y para hibridarlas con unas chip Agilent humanas para ver cuáles genes humanos se regulaban con la presencia del sobrenadante de FEPRO, ¿no? Y los resultados que obtuvimos los pueden ver aquí en este histograma. Como lo pueden ver, hubo un gen
que fue altamente regulado con la presencia del sobrenadante de FEPRO, y este gen se llama DAC3. Si se fijan, o sea, tiene un fold change de 17, como fue altamente sobreestimulado con la presencia del sobrenadante de FEPRO, y algunos otros genes estimulados como la P38 beta, y algunos otros genes obviamente downregulados, como son estos que están aquí en verde. Entonces, el que más nos interesó por la magnitud en la cual fue estimulado fue DAC3, que fue el más modulado en la presencia de FEPRO, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es esta proteína DAC3, no? Entonces, DAC3 es la abreviación de este nombre, que es el antagonista de la betacatenina 3. Y bueno, pues lo que nosotros pudimos retrasar en base a lo que se conocía de este gen DAC3 es que cuando se le adiciona el TNF-alfa a las líneas celulares HT29, se va a activar la vía JNK y la vía DISH, se van a unir a los promotores AP1 y NF-kappa beta, lo cual va a resultar en una respuesta inflamatoria. Y cuando nosotros adicionamos el sobrenadante FPRO, hay un metabolito que no conocemos en FPRO que va a ser el encargado de estimular una producción de DAC3, que es lo que estuvimos observando en el ensayo transcriptómico, y esto de alguna manera va a parar esa vía de la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, la hipótesis fue que esta sobreexpresión de DAC3 impacta las interacciones con DISH y va a regular la vía JNK, disminuyendo la respuesta inflamatoria. Entonces, validamos estas observaciones transcriptómicas por ensayos por qPCR, pusimos en contacto las HT29 con el sobrenadante de FEPRO y estimulamos la inflamación con TNF-alfa, y bueno, aquí podemos observar que el sobrenadante estimula una vez más fuertemente esa producción de DAC3. Esto ya fue por qPCR para validar las observaciones de transcriptoma, ¿no? Entonces aquí vemos que el sobrenadante de FEPRO no tiene absolutamente ningún efecto sobre la regulación de DAC3. Y bueno, para empezar a elucidar el mecanismo de acción, pues bueno, hicimos diferentes ensayos, silenciamos el transcripto de DAC3 con un siRNA. Entonces, como pueden ver aquí en esta gráfica, vamos a poner el NT, es no targeting, es un siRNA control que no va a hibridarse o a silenciar el gen DAC3, el transcripto de DAC3, y después vamos a tener el siRNA, que esta vez iba a silenciar el gen DAC3, ¿no? Entonces, como lo pueden observar en este resultado, si nosotros ponemos el sobrenadante de FPRO con un siRNA no targeting, que no va a tener ningún efecto sobre el gen DAC3, tenemos lógicamente una sobreexpresión del transcripto de DAC3 como era de esperarse, y si nosotros le adicionamos el siRNA, vemos que efectivamente logramos inhibir el transcripto. ¿Por qué? Porque estamos adicionando ese siRNA. Entonces, estos resultados los confirmamos también por la producción de IL-8, que lo vimos que es nuestro readout para confirmar que DAC3 participa en la inhibición de la inflamación, y como lo pueden observar en esta parte de la gráfica, el siRNA de DAC3 inhibe de manera parcial al menos, porque hay que comparar con esta barra en cuadritos de blanco y negro, cómo podemos inhibir hasta un 50% el efecto inhibidor del sobrenadante de FEPRO sobre las líneas HT29, ¿no? Entonces, aquí confirmamos de manera un poco indirecta que realmente DAC3 tiene un impacto, un rol importante en los efectos antiinflamatorios de FEPRO. Entonces, bueno, esto nos permite ya resolver al menos parcialmente cuál es el efector del lado huésped DAC3, porque este es un gen humano. Entonces ahora nos faltaba la parte bacteriana, cuál es el metabolito de FEPRO responsable de los efectos inhibidores. Entonces, como les comenté desde el inicio, ¿no? Es conocido que FEPRO produce grandes cantidades del butirato, el cual ya se ha demostrado por nuestro equipo y algunos otros más que también es capaz de inhibir la concentración de IL-8. Entonces nos preguntamos si no sería el butirato el que tendría este rol de estimulación de DAC3 y por consecuencia de inhibición de IL-8. Entonces, como lo pueden ver aquí en esta gráfica, tratamos las líneas HT29 otra vez con el medio de cultivo de FEPRO,
el sobrenadante, y esta vez pusimos butirato comercial puro, 1 milimolar, que es aproximadamente la concentración que se encuentra en el sobrenadante de FPRO, y pueden ver cómo el butirato es capaz de estimular fuertemente, hasta el doble, es más del doble, hasta 5 o 6 veces más la cantidad de DAC3 como lo hace el sobrenadante, ¿no? Entonces, esto sí nos responde a la pregunta si es el butirato el responsable de la estimulación de DAC3. Y pues, del otro lado tenemos una vez más la confirmación de la dosis de IL-8, pues vemos que el butirato, esto ya era conocido, ¿no? Que inhibe la IL-8, lo confirmamos una vez más. Entonces, estos resultados sí confirman que este ácido graso de cadena corta es uno de los metabolitos o el único o alguno de los metabolitos producidos por FPRO responsables de la modulación de DAC3 y de sus efectos antiinflamatorios. Y bueno, ahora sí, para terminar la plática, algunas conclusiones. Pues bueno, este trabajo nos permitió la identificación de la primera bacteria comensal antiinflamatoria sobre base de datos clínicos humanos. Descubrimos la regulación del gen humano DAC3 por el sobrenadante de FPRO. Identificamos el primer mecanismo molecular en el huésped implicado en estos efectos inflamatorios, es decir, DAC3, y también identificamos el butirato como uno de los efectores de Faecalibacterium promnitzi en la modulación de DAC3 y sus efectos antiinflamatorios. Entonces, alguna de las perspectivas es ver cuál sería el posible rol de DAC3 en la homeostasis general del intestino en condiciones no fisiopatológicas. Es que DAC3 podría representar un blanco potencial para desarrollar una terapia, es que podemos producir la proteína DAC3, administrarla en pacientes y ver si podemos inhibir el estado inflamatorio del paciente. Y bueno, termino mi plática con los agradecimientos, pues bueno, del equipo Probiot, que sería todo el que están viendo en esta parte de arriba de la gráfica, el grupo de investigación que yo dirijo, que es Procomib, y pues bueno, todos nuestros sponsors y colaboradores que los pueden ver aquí en la parte derecha de la gráfica. Y bueno, gracias por su atención. Si tienen preguntas, adelante. Gracias, Luis. Permíteme un segundo. Jóvenes. A ver, ahí va. Una pregunta, Luis. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va dirigida a cómo escalaría esto. Menciona que pueden haber terapias ya con estos descubrimientos e identificaciones. Entonces, veo que todo está muy bien formulado y estructurado y tiene muchísimo potencial, y me causa curiosidad cómo se llevaría una terapia o qué sigue después de esto. Muy buena pregunta. Mira, uno de los participantes al estudio, bueno, el gastroenterólogo obviamente que participó al descubrimiento de FPRO y el jefe del equipo, Philippe Langella, ellos crearon una startup hace 7 años aproximadamente, y el objetivo de esta startup era de utilizar Faecalibacterium promnitzi para tratar la enfermedad de Crohn principalmente en humanos. Entonces, no sé si sepas más o menos cómo funciona esto de las empresas. Startup lleva mucho tiempo levantar fondos, encontrar inversionistas, porque los ensayos clínicos humanos son muy costosos. Entonces, ellos crearon la empresa que se llama Excellium. Si la puedes buscar en internet, Excellium Bioscience. Ellos la fundaron en el 2017 y hace algunas semanas ellos recaudaron 25 millones de euros y bueno, después se tenía que pedir todas las autorizaciones sanitarias porque no es una bacteria probiótica per se, esta es una bacteria comensal, entonces había que pasar muchas etapas sanitarias y reglamentarias para poderse utilizar en el hombre. Ya se pasaron esas etapas y se anunció la semana pasada que acaban de reclutar el primer paciente, el cual van a empezar a tratar con Faecalibacterium promnitzi. Entonces, todo esto es un gran paso para poder desarrollar esa terapia. Además de todos los trámites sanitarios, también está toda la parte biotecnológica que implicó el poder desarrollar esta bacteria, porque como les comentaba, es una bacteria extremadamente sensible al oxígeno. Entonces, imagínate, producirla en fermentadores como produces un Escherichia coli, un lactobacilo, no es igual. Se tuvieron que adaptar, generar muchísimo conocimiento para poder crecerla en condiciones correctas, en gran volumen. Y bueno, todo eso ya se logró y ya la bacteria se puede liofilizar, ya se tienen cápsulas y bueno, ahora ya se va a iniciar a administrar en pacientes. Muchas gracias. Otra duda, profe. ¿Nos podría repetir, o bueno, no me quedó muy claro,
¿cuál era la función de el DAC3 o por qué es que se tenía que moderar? Bueno, no es que tenga que moderar. Lo que nosotros descubrimos es que el sobrenadante de FEPRO, gracias al butirato que está presente en el sobrenadante que lo produce FEPRO, el butirato, va a activar. Todavía existen algunas vías de señalización que quedan a descubrir o a elucidar. Pero entonces es el butirato el cual va a activar la expresión de DAC3 y DAC3 de alguna manera también inhibe la producción de IL-8. Sí, entonces es parte del rompecabezas. FPRO produce el butirato va a sobreexpresar DAC3 y DAC3 va a inhibir IL-8, ¿ok? Entonces, todavía quedan ahí en el diagrama que les puse ahí donde está la vía Yang, la vía DSH. Existen seguramente algunas otras proteínas que participan en este efecto antiinflamatorio, pero bueno, poco a poco vamos armando el rompecabezas. Sabemos a 100% que el butirato es el responsable de la activación de DAC3. Sabemos que DAC3 inhibe IL-8, entonces por ahí faltarán algunos 2 o 3 actores para poder completar el rompecabezas. Gracias, Luis. Oye, una pregunta de parte mía. ¿Qué es el carioma? Lo googleé, pero no me salió nada. El carioma es el conjunto de genes el conjunto de genes del cuerpo humano, el carioma. O sea, cuando haces un cariotipo, son los cromosomas del cuerpo humano, entonces el carioma son todos los genes de tus cromosomas, vamos. Entonces, ¿Pero es expresión o es genotipo o es que? O sea, carioma, tú tienes, ¿cuántas células tienes por el cuerpo humano? Entonces, tienes 1 por 10 a la 13, ¿ok? Células en tu cuerpo humano. Y el carioma serían los genes que codifican para una proteína. Entonces, de manera grosera, o sea, tenemos 23,000 genes el carioma. Por eso se llama el carioma. Son realmente cuántos genes tiene el cuerpo humano. Entonces tenemos, bueno, esas fechas en el artículo que yo les puse ahí, a lo mejor habría que volver a hacer la literatura si se ha modificado un poco, como suele ocurrir, evolucionan los términos, pero en la época de aparición de ese artículo en Nature, que fue en el 2011 creo, se había determinado que el carioma humano comportaba 23,000 genes. Entonces 23,000 genes, si uno dice 1,000 pares de bases equivale a una proteína más o menos aproximadamente, entonces son 23,000 proteínas. Gracias, Luis. Ya, la última pregunta, Luis. Sí. Buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta ya la había respondido. Yo tenía dudas sobre si ustedes sospechaban cuál podría haber sido el metabolito o esa molécula que bloqueaba las citocinas proinflamatorias, pero bueno, ya me la respondió, que es el butirato, pero Sí. ¿ustedes tenían alguna sospecha de que pudiera ser? O sea, ¿identificaron que la bacteria producía mucho esta molécula o más o menos cómo se guiaron para poder identificarla? Sí, pues mira, como les comenté, esta bacteria se sabe que produce mucho butirato. De hecho, el butirato es muy fuerte el olor. Entonces, todas las bacterias que producen butirato tienen ese olor particular. Y el butirato, desde hace muchísimos años, antes de que nosotros iniciáramos estos trabajos, se ha reportado como un ácido graso que tiene propiedades inmunomoduladoras, participa en la proliferación celular, inhibe la inflamación bloqueando NF-kappa beta y inhibiendo la IL-8. Entonces, como nosotros vimos que el sobrenadante de FEPRO inhibía la IL-8, sabíamos que producía mucho butirato, entonces dijimos, vamos a ver si el butirato es el responsable. No lo presenté aquí, pero probamos bastantes bacterias que producían butirato, ver si estimulaban la DAC3, fue el caso. Entonces ya después agarramos el butirato puro y lo pusimos en contacto con las HT29 y confirmamos que efectivamente era el butirato el responsable de la activación de DAC3. Luis, salió otra pregunta, discúlpanos. Buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta va más como enfocada a la terapia, porque, bueno, lo que yo he leído en papers es que la microbiota puede depender mucho de la región en la que se encuentra una persona.
Porque, bueno, leí un artículo en el que decía que las regiones de Europa y las regiones asiáticas tenían como que una microbiota diferente. Entonces, como que esa terapia de ese metabolito puede ser como usada universalmente para ese tipo de enfermedades gastrointestinales. Sí, esa es mi pregunta. Sí, sí, tienes razón. El microbiota depende mucho del país, porque los países asiáticos, por ejemplo, como consumen muchos vegetales y arroces, tienen mucha fibra y van a tener una población ligeramente diferente, pero en el microbiota humano existe lo que se le llama el núcleo. Entonces, en el núcleo vas a encontrar ciertas especies bacterianas que están conservadas en toda la población del mundo. Entonces, Fecalibacterium pronitzii hace parte de ese núcleo central, donde vas a tener completamente el mismo nicho ecológico en todas las poblaciones en Asia, en España, en Dinamarca, en todos lados, igual. Listo, Luis. Oye, Luis, siguen habiendo preguntas, pero el tiempo se nos termina, entonces no sé si nos puedas proporcionar tus datos, a dónde los muchachos te puedan escribir, puedan explorar la opción de hacer algún posgrado contigo, leer tus Sí, pues artículos, si quieres, en fin. bueno, veo que aquí no sé, pues los chicos no van a tener, porque me imagino que están en el aula, ¿no? No están en Teams. Entonces yo te lo pongo ahí por WhatsApp o aquí les pongo en el chat mi dirección email y me contactan ahí. Así que les pongo aquí mi dirección email en el chat del Teams y ahí ya lo compartes con los chicos. A usted. O si no, Muchas mandas, gracias, Luis. si no, ahí lo tienes tú también en el WhatsApp y ahí te los pasas tú. Pronto puedas volvernos a acompañar, nos puedas apoyar. Y pues bueno, ahí está, quédate pendiente de los correos de los muchachos. Ándale, pues. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Igualmente. Que tengan buen día. Chao.